Bueno, ahora sí ya vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, a todas. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy, lunes 31 de octubre, ya final de mes, día de Halloween. Mañana tenemos ya celebración de Día de Muertos. Comprendo que, pues bueno, estamos en días complicados, de muchas actividades, sobre todo para aquellos que tienen familia, pero pues bueno, les agradezco que estén el día de hoy conectados y en ese sentido pues les agradeceré mucho pues puedan prender su cámara, esto pues para que yo también pues pueda tener la percepción, ¿verdad? De que me están escuchando y claro está que yo también los puedo escuchar, ¿verdad? Entonces ahí les agradezco mucho eso, ¿no? Que por favor puedan seguir interactuando. Si por algún motivo no pueden prender su cámara o sucede ahí algo con su equipo, que no cuente el dispositivo con el que ustedes están conectando con la misma o tengan algún problema, les agradecería mucho que ocupen la caja de comentarios y pues bueno, por ahí vayan interactuando, eso se los agradezco muchísimo porque como les reitero, pues la verdad es que eso me permite, pues a mí poder interactuar con ustedes y pues esta clase no se trata de que Alexander, pues tenga todo el tema resuelto, ¿verdad? También es importante, son importantes sus comentarios, sus preguntas si las llegan a tener y pues bueno, eso es importante, ¿verdad? Esta agora virtual la construimos todas y todos. Bueno, en ese sentido, respecto a esta construcción del espacio virtual, les quiero mencionar lo siguiente. Eh, pues miren, yo preparé una presentación para estos 2 días, que es el día de hoy y el día jueves, así que pues no se preocupen por apuntar o tener ahí algún seguimiento a las láminas. Bueno, sí se las pueden seguir, pero bueno, en el entendido de que también van a poder obtener estas presentaciones. A mí me van a mandar un correo, alexander.reyes@te.gov.mx. Al final de la siguiente sesión, de nueva cuenta, les doy mi correo y mis redes sociales, me mandan un mensaje y yo inmediatamente, pues bueno, bueno, a veces sí me tarda un poquito, pero bueno, de que es seguro que van a tener la presentación, van a tener la presentación, así que no se preocupen ustedes, pues más bien, eh, tengan por seguro que van a tener este material que puede llegar a serles de ayuda. Ahora bien, en el entendido de que ese día lunes es muy temprano, pues también a lo mejor veremos la posibilidad de que pues a lo mejor tengamos un pequeño break para que ustedes puedan irse a preparar una tacita de café, ayuda mucho, sobre todo porque pues bueno, tendemos el horario, ¿verdad? Y entonces pues puede ser más sencillo. Finalmente, pues bueno, si escuchan por ahí ruidos de un gato, de un perro, pues discúlpenme, en este momento estoy todavía a veces hacemos las sesiones virtuales desde la escuela judicial, pero pues por cuestión de espacio a veces también podemos transmitir desde nuestros hogares en home office, ¿verdad? Entonces se llega todavía a escuchar, ¿no? Entonces, si llegan a escuchar ahí un maullido, etc., no se preocupen, soy yo, y pues bueno, son cosas que no se pueden evitar, ¿verdad? Son ruidos de casa. Bajo esto, pues ya dimos la oportunidad de que se conectaran más compañeros, más compañeras. Ya veo más cámaras prendidas, la de Said, la de Liari, les agradezco mucho. Y bueno, ahora sí, bajo estos anuncios parroquiales, eh, bueno, vamos a iniciar con nuestra sesión. Bueno, de entrada, mi nombre es Alexander Reyes, un gusto poder compartir este lunes con ustedes. Yo soy politólogo y abogado y bueno, tengo una maestría en Derecho Electoral, que también pueden ustedes hacerla en la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Así que atentos ahí porque también existe esta posibilidad, ¿no? Entonces, pues en general me ocupo de temas de partidos políticos, justicia inclusiva, mecanismos de participación ciudadana, comunicación política y como mencionaba, ¿no? Temas de ciencia política, pero en este caso lo que nosotros tratamos de hacer en temas como este es abordar los dos aspectos, el aspecto político y el aspecto jurídico para poder comprender el fenómeno que nosotros vamos a estudiar. En ese sentido, pues yo lo que les propongo es que vayamos construyendo
este tema a partir de algunos elementos que nos van a poder comprender de qué se trata esto de la democracia interna y a su vez la justicia intrapartidaria, para que nosotros al final podamos tener pues una visión algo actualizada de qué está sucediendo en este tema en el contexto mexicano, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a ir desde la parte ahora sí que teórica, después vamos a aterrizarla ya en aspectos más prácticos y finalmente, pues bueno, vamos a abordar la cuestión jurídica del tema y en específico en el contexto de nuestro país, en el contexto mexicano, ¿no? Entonces, esa es la ruta que nosotros vamos a seguir. Voy a iniciar con la presentación de nuestra... ya vi a Laura Elvira, un gusto, ya habíamos podido compartir sesiones en algún otro momento. Es bonito ver caras conocidas. Permítame. Aquí está. Ok, ahí están. ¿Logran ver la presentación? Sí, muy bien. Vamos a hacerlo un poco más grande. Ok, ahí está. ¿Ya lo ven más grande? Sí, muy bien. Entonces decíamos, esto es nuestro tema, justicia intrapartidaria, democracia interna y justicia intrapartidaria. Entonces, como yo les decía, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es esto, construir nuestro objeto de estudio. Esta lámina regularmente me sigue en las sesiones porque siempre creo que es importante para conocer el fenómeno que estamos estudiando, pues poder al menos tener algunos elementos, pueden ser más. En este caso yo siempre, pues por el tiempo que le dedicamos, pues bueno, al menos yo abordo 4 aspectos, ¿no? Para poder comprender lo que estamos estudiando. En este caso, como yo ya les había apuntado, pues de entrada vamos a ver primero qué sucede con los partidos políticos, ¿no? ¿Cuál es el cambio que han tenido los partidos políticos para poder hablar de la democracia interna en los mismos? Pues posteriormente vamos a abordar la cuestión de la justicia intrapartidaria y finalmente, pues el contexto mexicano. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, como había mencionado, consideraciones en torno a los partidos políticos. Primero, hay que apuntar que los partidos políticos, pues como ustedes lo han visto en otras sesiones, no pueden ser entendidos de la misma forma. En la actualidad, a como se entendieron en sus orígenes, ¿no? Los partidos políticos han evolucionado y también en cada uno de los contextos en los que pues se encuentran, pues tienen diferentes formas de ser percibidos, formas de actuar, de concebirse, de estructurarse, ¿no? De desarrollarse e incluso de aparecer o de desaparecer, ¿no? Esto es muy importante porque los partidos políticos en términos históricos pues se han manifestado de diferentes formas y esto es a través de lo que se ha conocido como el ambiente que denominó Panebianco, ¿no? El ambiente en el cual se desarrolla. Pero en términos generales sí podemos hablar de un primer momento de los partidos políticos en consideración a que se presentaban como facciones, ¿no? Como grupúsculos y que en términos generales incluso podían considerarse que eran negativos a la sociedad porque como en algún momento se les consideró, se les observaba como facciones, como grupos que dividían a la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido eran mal vistos. Posteriormente, pues bueno, los partidos políticos fueron asimilados y fueron comprendidos como herramientas, ahora sí, de presentación de candidaturas y de disputa para acceso al poder, ¿no? Ahora bien, la perspectiva que en algún momento se tuvo de los mismos ya como mecanismos de acceso al poder, pues era que estos eran grupos de élite o grupos, ¿no? En los cuales, pues, grupos de poder, pues, podían ahí presentarse. Posteriormente ya hablaríamos de partidos de masas, ¿no? De donde ya se integraban
grupos muchísimo mayores, ¿no? E incluso sectores, ¿no? Porque ya podríamos hablar en algún momento de que se integraban, por ejemplo, sindicatos a los partidos políticos, ¿no? Y entonces ya había un acceso mayor, ¿no? A los cotos de poder, ya no solo de élites, ¿verdad? Sino también ya de un grupo muchísimo mayor de personas y de diferentes eh, este, posiciones dentro de la sociedad, diferentes intereses, ¿no? Y después ya, bueno, ya hablaríamos del partido, sería como asumido dentro de un contexto, pues, si bien no democrático, sí, pues ya con mayores particularidades de esta, ¿no? De la democracia, ¿no? Entonces ya sería asumido necesario, ¿no? De lo que, pues, de las sociedades modernas. Finalmente, pues bueno, actualmente ya vemos a los partidos políticos en los cuales democrático, ¿no? Que pues bueno, sirve para que partidos políticos pues puedan presentar sus candidaturas y de esa forma por el poder pueda darse en términos institucionales con reglas establecidas, que preparan las elecciones, que incluso dan seguimiento penales, ¿no? Entonces ahí vemos la evolución de los partidos políticos, pero también otra cuestión muy importante es que incluso ya hasta en la actualidad son financiados, ¿no? Entonces ya se observa que los partidos políticos no se preocupan tanto por la militancia, por el financiamiento que pueden tener lo privado, claro, no en todos los contextos es lo mismo, pero al menos partidos que están siendo financiados por el propio Estado, que pues bueno, va a encontrar a través de estos mecanismos pues estos medios, ¿no? Para la alternancia en el poder, una alternancia no violenta, que es algo importante, pero fíjense algo interesante de esta evolución de los partidos políticos, tiene que ver con que ya al ser financiado, pues ya no solo van a ser camarillas, ya no solo van a ser grupos, ya no van a recibir financiamiento porque pues son males necesarios, ¿no? Porque también van a tener que cumplir, van a tener que venir a cumplir con otros aspectos, ¿no? En este sentido, los partidos pueden tener, por señalarlo de alguna forma, y esto es con una faceta interna y una faceta externa. Ahora, respecto a cada una de ellas, pues veremos que va a cumplir funciones diferentes, incluso en diferentes constitucionales, lo veremos, esto será de país en país, ¿no? Hay países que desde la constitución se les fijan, sino también obligaciones, lo vemos en lo que así es, pero también sucede en varios países latinoamericanos y europeos. Pero bueno, también veremos marcos específicos que van a presentar estas prerrogativas, pero también estas obligaciones que, ¿no? En México, pues ya vemos también en la Ley General de Partidos Políticos cómo se expresa que los partidos políticos deben tener funciones, ¿no? Específicas. Respecto a esto, aquí nosotros ya lo que vemos es que van a cumplir con un lado la de la sociedad y por el otro lado van a tener una visión de operatividad para el régimen político. En este sentido, respecto de la representación de la sociedad, veremos que en un primer momento lo que van a hacer es articular las demandas sociales. Decíamos nosotros que en algún punto los políticos pues eran vistos como grupos faccionarios o camarillas de grupos de élite, ¿no? De el poder político, ¿no? Ahora, pues nosotros lo que vemos es que los partidos políticos deben dar las demandas sociales. ¿Y a qué nos referimos con articular las demandas sociales? Este, nos referimos hecho de que los partidos políticos deben de captar, ¿verdad? Deben de escuchar a la sociedad, ya no solo a sus militantes, deben de poder tener la capacidad de, este, de captar
las necesidades de la ciudadanía, de poder una agenda de las necesidades, no solo quedarse con las quejas o con las demandas, ni con las necesidades o los programas sociales que requiere la ciudadanía, sino que también deben de procesarlas. Y esto, cuando hablamos de procesar, tiene que ver con, bueno, generar esta agenda, ¿no? De temas de importancia, de relevancia social, que tienen que hacer llegar, ya sea como gobierno o como legislativo, ¿verdad? Y en ese sentido, articular las demandas, bueno, y solucionar las demandas a través de políticas públicas, ¿no? O de, pues, una agenda legislativa que se traduzca en iniciativas, en propuestas, en debate y finalmente, pues, tal vez en leyes o en cambios constitucionales, ¿verdad? Entonces, esta es una parte muy relevante que deben de tener los partidos políticos y que, pues, les decía yo, se presenta incluso en marcos legales o constitucionales. Esta labor que deben de cumplir los partidos políticos de articular las demandas sociales y, pues bueno, ahí darles una solución de gobierno, de políticas públicas o en el ámbito legislativo. Bueno, otra de las funciones tiene que ver con la agregación de intereses. Pues no van a ser los mismos intereses los de algún sindicato, ¿verdad? Con los de una organización no gubernamental o una asociación civil o un grupo de vecinos, ¿verdad? Son diferentes los, eh, los escenarios, las necesidades, y en ese sentido, pues bueno, esta agregación de intereses tiene que ver con que los partidos políticos, y mucho más en la actualidad, que aunque puedan señalarse que los partidos aún son de derecha o de izquierda, o tal vez de centro, la realidad es que los partidos políticos han tendido hacia este centro, y en ese sentido, pues agregan diferentes intereses de la ciudadanía. Y así lo vemos, ¿no? Como incluso, pues, partidos que en algún momento se podían señalar como de derecha o de izquierda, van articulando, por ejemplo, intereses de la comunidad de la diversidad sexual, ¿verdad? Y entonces, pues ya no los vemos que ya no solo son de extrema derecha, sino que también, o de extrema izquierda, porque incluso a veces los extremos repelen cierto tipo de intereses sociales, pero en la actualidad lo que vemos es cómo, pues ya también están agregando a su agenda, pues estas políticas públicas de diferentes grupos, ¿no? Que en algún momento pareciera que pues estaban fuera de su aspecto ideológico, pero bueno, ahora lo que vemos es esta parte donde se están agregando estos diversos intereses. Fíjense aquí en México esta cuestión del partido PES, ¿no? Y la alianza que ha tenido con diferentes partidos políticos a veces es vista con malos ojos, pero más al margen de debatir el contexto mexicano, en este caso específico, no es el que me interesa, sino que en otros países ha pasado justamente que la política no se ha excluido tan tajantemente, ¿no? De cuestiones religiosas, incluso podemos hablar de partidos democristianos, ¿no? Que llegan a hacer alianzas con partidos de izquierda y fíjense, ¿no? Se llegan a complementar, ¿no? Entonces, casos interesantes, ¿no? Por ejemplo, el de Alemania, ¿no? El Partido Verde, ¿no? Haciendo alianzas con diferentes partidos políticos que tienen agendas e intereses que parecieran distintos, ¿no? Pero a final de cuentas ya está esta parte importante que tienen los partidos políticos de agregar esta diversidad de intereses y más aún en la actualidad, tal vez en un inicio pues no era de esta forma, tenían muy marcadas ciertos límites, imagínense, ¿no? El Partido Nacional Socialista en Alemania, ¿no? O los partidos políticos por ejemplo, en países del bloque socialista, pues eran, ¿no? Con agendas muy específicas, ¿no? Que no permitían la entrada de otros intereses, pero en la actualidad, pues lo que vemos sí es esta agregación de intereses de diferentes agendas, de diferentes temáticas en esta parte que tiene que ver con la representación de la sociedad. Otro aspecto muy importante que en la actualidad, pues bueno, se ha señalado que ha venido a la baja, pero que no deja de ser importante, tiene que ver con el reclutamiento político, ¿verdad? Con esta parte donde los partidos políticos, pues sí, siguen necesitando de una base, ¿no?
para pues poder afianzar. Es algo importante, ¿no? Que señalaba Pane Bianco, ¿no? Que tiene que ver con la institucionalización, con esta capacidad que deben de tener los partidos políticos de forjar ciudadanos, personas que estén interesadas en la participación política y sobre todo en la continuidad, en la preservación de la institución partidista, ¿no? Entonces ahí va esta parte importante, ¿no? De el reclutamiento político que tiene que ver con que crear circuitos, con crear una estructura, ¿no? Que a los partidos políticos les permita su supervivencia. Los partidos políticos no van a sobrevivir simplemente del voto de la ciudadanía, ¿no? Necesitan de esta parte de la militancia para incluso, ¿no? Crear sus propios órganos internos de control, de dirección, de actividades, de promoción de ¿no? De la participación de los jóvenes, de la diversidad sexual, de mujeres, de hombres de la tercera, sí, ya hablamos de una diversidad de personas, ¿no? Que necesitan estar al interior de los partidos políticos. Otra parte importante, pues sí tiene que ver con esta movilización política, ¿no? Hacer un peso, y ya lo vemos, ¿no? En México no todos los partidos generan esta movilización de la misma forma, pero sí la hacen, ¿no? E incluso, pues bueno, vemos algunos que en en algunas coyunturas que ha tenido en este milenio, en nuestro país, los vemos mostrando lo que en ocasiones vulgarmente se dice como mostrando músculo, ¿verdad? De su peso político, ¿no? Entonces ahí generando esta movilización. Pero otra parte que me parece importante tiene que ver con la participación, ¿no? La participación política. Y esto es importante, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, el partido político pues no deja de hacer las veces y más bien es una parte muy relevante, es que la sociedad, la ciudadanía pueda participar a través del partido político, pueda manifestarse, pueda hacer llegar sus demandas, pueda presentar, dar voz de su contexto, de su parte. Hay partidos que están centralizados, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de partidos descentralizados, ¿no? O partidos que no son locales, pues hablamos de que es necesario la participación de, pues, una ciudadanía de los diferentes lugares o regiones, ¿no? Para que dé cuenta de las particularidades o de las problemáticas de su región y ahí, pues bueno, pues pueda exponer las necesidades, ¿verdad? Entonces, esta participación sin duda alguna es una parte importante. Y bueno, aquí yo les pongo que es el circuito electoral interno y externo. Aquí en ese sentido, pues bueno, vamos a hablar que esta participación política, esta movilización, pues se da en ámbitos, en ámbitos internos y ámbitos externos, porque incluso también los partidos políticos, pues como sabemos, tienen sus primarias, ¿no? Y dentro de las primarias, pues ahí es donde vemos también movilización de las diferentes corrientes, ¿no? De los diferentes grupos que se llegan a formar al interior y que también, pues bueno, van a estar movilizándose y participando en las actividades del partido. Finalmente, respecto de la representación social, vemos la socialización de la política. Esto es, sin duda alguna, un aspecto fundamental y tiene que ver con, pues que ya no solo hablamos de la política en una sola arena, ¿no? Ya hablamos de socialización de la política en diferentes áreas, ¿no? O sea, ya no solo hablamos de estos grandes sectores, ¿no? Donde se hacía política, ¿no? En los sindicatos, ¿no? Ya no solo hablamos de que se hacía política, ¿no? En la Asamblea Legislativa, ¿no? En el Congreso, ¿no? Ya también hablamos de politización de otras áreas, ¿no? Ya hablamos de politización, de la juventud, decía yo hace rato, ¿no? De grupos que anteriormente tal vez no se movilizaban, pero ahora ya los veo más politizados, ¿no? Grupos de la diversidad sexual, este, y grupos indígenas, comunidades indígenas, afromexicanas, las propias mujeres, la juventud, pero también, fíjense, de otros espacios, ¿no? Como puede ser, este, áreas de investigación, ¿no? Que también pasan a politizarse, sectores, ¿no? Tradicionales, campesinos, este,
obreros, ¿no? Demás, entonces hablamos ya de un cúmulo de diferentes arenas, ¿no? Ya no solo una arena, ¿no? Ya son diferentes espacios que se están politizando y que también los partidos políticos han tenido que ir a ellos, ¿no? Para, pues, bueno, poder seguir cumpliendo con su función, con sus funciones y también con su propia supervivencia, ¿no? Han tenido que expandirse y entrar a otras áreas que con anterioridad no, no entraban, ¿no? Ahora, respecto a la operativización o la operación del régimen político, pues vemos que es importante su papel respecto de la proyección hacia los cargos públicos. Y esto que tiene que ver con, pues bueno, presentar pues a funcionarios, ¿verdad? Funcionarios que van a estar en el Ejecutivo, que pues, tienen un origen inminentemente partidista, pero que pues posteriormente los vemos formando gabinete en la propia presidencia, pero también en otros cargos públicos, ¿no? Que en algún momento pues se presentan y que pues bueno, los partidos políticos, ahora sí que en estas olas de cambio que se van teniendo de alternancia, pues pasan a ocupar, pero también en la representación, esto es en el legislativo, ¿no? Entonces ahí tienen este importante papel de proyección hacia los cargos públicos, la competencia por el poder público, por el poder, para ser más claros, por el poder político, ¿verdad? Y pues entonces ahí los vemos a los partidos políticos en esta parte de primero como competencia y también como oposición o como ya también pues instalados en el gobierno, decía yo, en el legislativo o en el ejecutivo, ¿no? Entonces, esta es la parte importante de la competencia por el poder político, la producción de políticas públicas o de políticas económicas o de otros ámbitos, ¿no? En el ejecutivo o en el legislativo. Esta parte es muy importante, ¿no? Porque los políticos pues también deben estar preparados no solo para captar, ¿verdad? No solo para enunciar las necesidades de la ciudadanía, de los diversos sectores sociales, de los diferentes grupos que se han politizado. También es importante que puedan construir políticas públicas, ¿no? Generar políticas, planes, programas, ¿no? Que pues permitan dar una solución. Y bueno, esto es presentar iniciativas, ¿no? En el legislativo, ya que han captado, que lo habíamos mencionado, pero también de ejecutar cambios que sean necesarios, ¿no? Entonces ahí vemos esta parte importantísima que tienen los partidos políticos. La formación de gobierno, ya lo habíamos mencionado, solos o coaliciones, esto tiene que ver también, pues, con cada uno de los contextos, ya sea que sea un, un este, un sistema de gobierno, un sistema electoral que tenga que ver, un sistema electoral, un sistema de partidos que tenga que ver o que esté funcionando, ¿no? En un parlamentarismo o en un sistema presidencial o en sus diferentes facetas, ¿no? Semipresidencialismo, semiparlamentarista, etc. Pero ahí vemos cómo los partidos políticos van a formar gobierno, ¿no? En ocasiones incluso otros partidos políticos forman parte del gabinete en el contexto presidencial. Esto no suele suceder, llega a suceder en México, y un caso extraño ahí de alguien que esté saltando un partido político fue José Antonio Meade, ¿no? Pero no propiamente siendo de otro partido, ¿no? Sino más bien brincando de un partido a otro, ¿no? Pero en otros contextos sí puede suceder, ¿no? Que diferentes partidos forman gobiernos, ¿no? O incluso esta cuestión de las coaliciones electorales, ¿no? Que hemos visto más recientemente, no solo en México, en el mundo, ¿no? Y ahí es importante, pues bueno, ver cómo los partidos políticos, pues bueno, van teniendo esta función también de ligar intereses ya no solo al interior, sino también al exterior. Finalmente, este ejercicio de oposición, eh, no solo en el legislativo, sino también como un peso o como un contrapeso, ¿no? Esto del checks and balance, ¿no? Que tiene que ver con cómo en ocasiones también, pues no van a estar de acuerdo con alguna política pública, con alguna acción de gobierno, con alguna propuesta legislativa, y entonces ahí tendrá que hacer peso porque puede estar del lado de la iniciativa, de la política pública, de la acción de gobierno, o también como contrapeso. Y fíjense, ahora que vimos todo este recorrido de función de los partidos políticos, pues tiene sentido
o a mí yo lo que espero que les haga sentido es que, fíjense, si ya no hablamos de los partidos políticos en esta revisión histórica que hicimos de muy de pasadita al inicio de nuestra sesión, sino que los partidos políticos ya tienen que ver con todas estas funciones, con todos estos ejes, pues bueno, entonces ya tendríamos que hablar de que los partidos políticos, ¿no? Ya no solo van a ser estas camarillas, ¿no? Ya no solo van a ser estos grupúsculos, ni también, pues bueno, pueden ser ajenos a lo que está sucediendo en su entorno, ¿no? Y si hablamos de que el entorno es democrático o está buscando justamente mejores prácticas democráticas, pues sin duda alguna los partidos políticos para poder cumplir con todas estas funciones, pues van a tener que tener ya no solo al exterior la necesidad de ser democráticos, ¿no? De participar en un contexto democrático, ¿no? Llegar a cumplir estas funciones a través de toda una ingeniería, de toda una mecánica de prácticas, de instituciones, de una ciudadanía en un contexto democrático, sino que ya también van a tener que serlo al interior, ¿no? Y al exterior, o sea, es decir, que los partidos políticos en la actualidad, para poder cumplir de menos con estas funciones, pues bueno, ya no van a poder discriminar, ¿verdad? Ya no van a poder centrarse en un solo grupo, ya no van a poder decirle a usted sí y a usted no puede ser militante porque, pues bueno, tiene estas características, tiene este origen, pues no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Con que usted sea una persona de la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, los partidos políticos, pues ahora sí que tendrán que venir a democratizarse al interior. Pero esto no ha sido cosa sencilla, ¿eh? O sea, la verdad es que también los partidos políticos, pues no se democratizaron al interior, pues de muy buena gana. Lo han tenido que hacer a través de un proceso histórico que los ha llevado a que, pues bueno, si tienen que cumplir todas estas funciones, pues de menos, ¿no? Pues van a tener que irse democratizando al interior. Pero también les decía esto porque, pues bueno, en los contextos, la propia ciudadanía se ha transformado y, pues bueno, por ejemplo, en el caso mexicano, ya no hablamos, ¿no? Simplemente de un partido que aglutinó sectores, ¿no? Y a través de esos sectores, pues bueno, hacía llegar las demandas que las élites de estos sectores, pues hacían llegar, ¿no? A la agenda de gobierno. En la actualidad, pues vemos que pues, las arenas, la diversificación de las arenas políticas, pues ha llevado que los partidos políticos en esta idea de que, pues bueno, eh, ya no dependen de estas grandes bases, hay partidos políticos que todavía siguen teniendo, pues, sí, bases, ahora sí que estructuras duras. La realidad es que pues también han tenido que ir a buscar el voto en otras arenas, en otros espacios, e ir integrando pues otras necesidades, otras formas de hacer política, otras formas de ver a la política, de resolverla, y pues bueno, ahí vemos pues alianzas y formas de integración que pues en términos generales, pues nos habla de esta necesidad también de integrar a otros, a otras, a otros, ¿no? Y esto, pues bueno, pues también habla de democratización de los partidos políticos. Entonces, esto es un proceso que no ha sido sencillo, o sea, hablar de los partidos políticos, de todas estas funciones, de todo este devenir histórico, no ha sido sencillo, vale la pena muchísimo analizarlo. Hay una otra sesión que en ocasiones imparto que tiene que ver con evolución de los partidos políticos y ahí pues bueno entramos también a cómo han cambiado los partidos políticos o cómo ha cambiado el sistema de partidos y pues cómo esto ha tenido su repercusión al interior, pero aquí lo quería tocar porque es importante no tener claro cómo todas estas funciones pues sin duda alguna nos apelan a una necesidad democrática, ¿no? No podríamos hablar por ejemplo, la producción de políticas públicas, de la aglutinación de intereses, ¿no? Del reclutamiento político de diferentes sectores en contextos no democráticos, ¿no? O sea, sería complicado, o estaríamos hablando tal vez sí de aglutinación, pero con tintes muy específicos, ¿no? Pero bueno, continuaremos. Y ahora sí, vamos a entrar a un aspecto teórico que nos permite analizar, pues ahora sí, este devenir de los partidos políticos, de la democracia interna
de los mismos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Para que ninguna. ¿Es Iyari o Iyari? ¿Iyari? Y Yari. Ay, perdón, ya se me fue el audio, ya no te escucho. A ver, ahora sí habla. Sí, es Iyari. Yari, Yari. Iyari. ¿Iyari? Ujú. Ok, Iyari. Bueno, ya veo aquí a Benito también. Y bueno, ahora sí, como mencionaba, ¿no? Antes de esta construcción de todo lo que actualmente, pues bueno, tienen los partidos políticos, ¿no? En la actualidad de las funciones que deben de cumplir los partidos políticos, la realidad es que como les habían señalado anteriormente, pues los partidos políticos no eran democráticos en sentido alguno, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha oído hablar de Robert Michels? Benito, Delfino, Said, Yari, Claudia, Gabriela. ¿Alguien? ¿Nadie? Todos son abogados. Sí. Bueno, Robert Michels es muy interesante, es un autor muy interesante que viene a ser heredero de otros, también otros autores, ¿no? Que empezaron a estudiar las estructuras políticas, ¿no? Hablamos de Pareto, hablamos de Mosca, ¿no? Hablamos de teorías donde pues serán camarillas o grupos, ¿no? Los que van a tomar la decisión. Pero la parte importante de Robert Michels tiene que ver con que, pues bueno, él va a estudiar a los partidos políticos como organización. En este sentido, pues bueno, él va a decir que ningún partido o organización es democrática. ¿Pero por qué ningún partido o organización es democrática? Él apunta que la organización implica la tendencia a la oligarquía. En toda organización, señala, ya sea un partido político, de gremio profesional y otra asociación de este tipo, manifiesta la tendencia aristocrática con toda claridad. Y él dice, la organización es la que da origen al dominio de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los demandantes, de los delegados sobre los delegadores. Quien dice organización dice oligarquía. Entonces, desde el punto de vista de Michels, toda organización, cualquier organización, es más, o sea, la propia organización en sí misma va a ser oligarquía, porque la toma de decisión, bueno, él va a fundamentar su dicho en el hecho de la practicidad que requieren las organizaciones para la toma de las decisiones, pero también en la especialización que se requiere al interior y que no todos en la organización van a tener. Es decir, no todos van a poder cumplir funciones específicas al interior de la organización. Hay quien tendrá mayores virtudes o mayores capacidades al interior y eso le va a derivar en que sea en quien se confíe la dirección de la organización. Y a su vez, bueno, esta capacidad que tendrán algunos le va a permitir que pues en algún momento, ante alguna circunstancia coyuntural o de necesidad de resolución inmediata, pues obligue a que las decisiones se tomen por un grupo o por una persona, ¿no? Entonces, a esto, pues es a lo que va a llevar la organización. Y además, él va a apuntar que las organizaciones no todos participan de la misma forma, con el mismo entusiasmo. Habrá quien tenga tiempo, así de sencillo, y habrá quien no lo tenga. Habrá quien dedique más tiempo y habrá quien, pues bueno, viva para la organización. Entonces, esto es lo que va a llevar que cualquier organización de entrada, pues sea oligarquía. Ahora, aterrizando a los partidos políticos, pues él apunta que, pues bueno, los partidos políticos en un origen, ¿no? Pues eran clubes, ahora sí que tipo club de Toby, ¿no? Participaban 10 vatos y entre ellos organizaban y entre ellos, ¿no? Pues podían decidir, tenían ahora sí que una perspectiva muy clara de, pues, cuál era el sentido de su club, pues podían ahora sí que comulgar con ideas en específico y organizarse entre ellos, era muy sencillo. Pero qué bueno, ¿qué fue pasando con el devenir histórico de los partidos políticos que ya en algún momento vimos de repasadita? Pues los partidos políticos no se quedaron como clubes, se fueron ensanchando, tuvieron la necesidad de ir integrando, aglutinando otros intereses a otros sectores y eso llevó a que los partidos políticos crecieran, ¿no? Entonces, ahí pasamos de ver
partidos centralizados, ¿no? Que eran como muy focalizados incluso territorialmente a partidos que ya no solo tenían una penetración territorial específica en un solo sector, sino que ya iban muchísimo más allá, se ensancharon también territorialmente, ya no solo en la aglutinación de sus ideas. Eso los llevó a que, pues bueno, las organizaciones burocráticas se fueran ampliando, ¿no? Era necesario que el partido político ya no solo tuviera un comité central, de entrada a lo mejor, ¿no? Digo, depende, hay diferentes formas de organización de los partidos, ¿no? Pero a lo mejor ya no era solo necesario un comité central, sino que a lo mejor ya se requería de, pues, otros comités locales, ¿no? Otros comités que ya no estuvieran centralizados para poderle dar funcionalidad a los partidos políticos. Y así lo vemos, por ejemplo, en nuestro contexto, ¿no? Está el Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Y ya hay otros comités, ¿no? Locales, ¿no? Para que el por partido pues pueda funcionar en los diferentes estados, ¿no? Pero así funciona en otros países, ¿no? Entonces, cuando se ensancha toda esta burocracia, pues, ¿qué fue necesario? Pues ahora sí que, pues, existiera una especialización en las funciones, en cada una de, de las necesidades que tenía el partido político para su vida interna, ¿no? Entonces, pues ahí es donde, pues, pues se van generando, pues ahora sí que mecanismos de especialización en las funciones partidistas y que no todos pues van a querer cumplir, ¿verdad? Habrá quien diga, no, pues yo no puedo dedicarme al partido, ¿no? O a lo mejor pues no tengo el perfil que sea necesario para cumplir con esa función, en fin, pocas palabras, la burocracia va a tener al interior del partido, pues va a tener la necesidad de ser muy especializada y también pues de tiempo completo, ¿no? El partido no va a aparecer y va a desaparecer, el partido va a necesitar de una vida de tiempo completo que pueda pues ahora sí que darle seguimiento a la vida cotidiana del partido en cada uno de los escenarios en los que se va encontrando y en los que va actuando. Entonces ahí pues esto genera que pues la cuestión de, ahora sí, el debate aquí señalo yo de lo democrático contra la eficiencia, pues entre en coalición. Y en este sentido, pues es necesaria en muchas ocasiones esta perspectiva de la eficiencia frente a la cuestión democrática. Esto es lo que señala Michels, ¿no? Entonces, pues ya serán unos pocos los que vayan cumpliendo con las funciones y de este modo, pues la vida interna democrática se va diluyendo. Serán unos pocos los que en esta cuestión de la eficiencia y de pues la participación y especialización que se requiere sean los que participen y por lo tanto la organización pues también por lo tanto va a requerir de esta cuestión de el liderazgo que también pues sea necesario para poder decidir con prontitud y ahora sí que con conocimiento o con las bases necesarias de lo que está sucediendo en la vida partidaria que pues pueda tomar decisión. Pero fíjense, aquí no lo puse, pero sí es importante porque Michels sí señala que también desde su perspectiva, que ya más bien raya en la microsociología, en lo psicológico, y eso no lo fundamenta mucho, pero sí lo enuncia, que tiene que ver con que también las organizaciones y los propios individuos psicológicamente tienden a la necesidad de los liderazgos. Serán las figuras fuertes, las figuras importantes, las que logren aglutinar, acercar a grupos mayores y a su vez los que den esta sensación de que la toma de decisiones o las propuestas que tienen y la dirección que conlleva es segura o les asegura un mejor porvenir, ¿no? Entonces, en ese sentido, Michels enuncia, pues también las organizaciones inevitablemente tienden a construir estas figuras, ¿no? Y estas figuras que pueden ser carismáticas, ¿no? Que pueden tener esta parte también, no lo señala de esta forma, pero sí como esta forma interesante, ¿no? Hacia los grupos, al interior del partido, a las masas, puede ser importante y llevar también a estos liderazgos, ¿no? Entonces, pues él apunta, también existe esta cuestión psicológica, ¿no? De la necesidad de un liderazgo que sea el que tome las riendas de la dirección y de las
decisiones. Entonces, pues lo que apunta este autor en pocas palabras para nuestro tema es que los partidos políticos, cuando son organizaciones, difícilmente tienden a la democracia y por el contrario son más oligárquicas, ¿no? Entonces, estas estructuras son muchísimo más oligárquicas. Ahora bien, para Flavia Freidenberg, pues apunta, ¿no? Que los partidos políticos pues quieren ganar elecciones y emplean todas las estrategias posibles. A la mayoría de los partidos políticos y a sus políticos, o mejor dicho, a sus dirigencias, no les importa si sus propuestas son incluyentes, si en la elaboración de las mismas participan muchos militantes, si no hay una adecuada distribución de los diferentes grupos en los órganos de dirección o si están representados de manera equitativa en las candidaturas. Tampoco les preocupa si la elección de sus candidatos resulta exclusivamente de la voluntad del líder, si eso supone cambiar los nombres de los postulantes que decidieron las directivas locales e incluso no les inquieta la violación de los estatutos o el acomodo de las reglas a la coyuntura del momento. A los políticos esto no les importa y se refiere muy específico a las dirigencias, aunque diga ella a los políticos. Aquí la distinción que hace es que pues no todos los militantes son políticos profesionales, ¿va? O que vivan de la política, no todos los que están al interior del partido político viven de la política, son los políticos profesionales, ¿no? Que ya viven para el partido, que viven de la política, ¿no? Los que están dirigiendo el partido, a los que no les preocupa, ¿no? Y así lo apunta ya fundamentalmente, porque no condiciona el resultado electoral. A los políticos todo esto no les importa porque tampoco les importa a los ciudadanos. Por ello, frente a la pregunta de cuánta democracia interna necesitan los partidos para sobrevivir en una democracia representativa, la respuesta es sencillamente ninguna. Aquí hay que señalar que, pues bueno, nuevamente en esta repasadita que dimos de la evolución de los partidos políticos, la realidad fue esta, que los partidos políticos lo que les interesaba era ganar elecciones, ¿no? Ser este mecanismo para poder acceder al poder político, para poder acceder a ciertos cargos legislativos o al propio gobierno. Entonces, en ese sentido, pues no se hablaba de derechos políticos, de los militantes, no se hablaba de la inclusión al interior de los partidos políticos, o si estos excluían a ciertos grupos sociales, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, lo que apunta Flavia Freidenberg es que pues a los partidos políticos durante mucho tiempo, pues lo que les interesaba simplemente era ganar elecciones, ¿no? No les interesaba cuál era el nombre del candidato o si la ciudadanía observaba que esos candidatos eran producto, o mejor dicho, esas candidaturas, para ser incluyentes, esas candidaturas eran producto de procesos democráticos al interior. No, esto en realidad pues lo que señala ella, pues es que esto no les interesaba, a ellos lo que les interesaba simplemente era presentar una lista de candidaturas que la ciudadanía, pues bueno, desconocía bajo qué mecanismos habían sido electas y presentarlas y ganar algunos curules o ganar algún gobierno, ¿no? Local o federal. Eso era lo que les interesaba a los partidos políticos, ¿no? Y desgraciadamente en nuestro país también sucedió. Si nosotros analizamos cuál ha sido el devenir histórico de los partidos políticos, en realidad también vamos a hablar que pues sucedió más o menos en términos a lo que ha sucedido, en términos generales a lo que ha sucedido en otras latitudes. Y esto es que en un primer momento los partidos políticos, pues bueno, eran estas gamarillas, estos grupos, estos clubes, ¿no? Y así funcionaron, ¿no? Incluso en México hablamos de que los partidos políticos pues devienen incluso de logias, ¿no? Eran logias las que posteriormente derivaron ahora sí en estos, ¿no? Los liberales y los conservadores, ¿no? Pero en principio eran logias. Posteriormente pues sí ya hablamos de clubes, ¿no? Por ejemplo, en la época del porfiriato, hablamos de clubes que más bien se aglutinaban, ¿no? Clubes locales, ¿no? Que en algún momento, ¿no? De las cuestiones, los procesos electorales que se daban, ¿no? Pues se aglutinaban alrededor de líder, ¿no? De Porfirio Díaz, de sus propuestas, y finalmente se palomeaba, ¿no? Dentro de estos clubes a las candidaturas, ¿no? Pero en realidad no podíamos hablar de partidos políticos en sentido muy moderno. Eh, Después, ¿no? De la Revolución Mexicana, y bueno, tal vez sí, hay un momento importante que me estoy saltando, que tiene que ver con, bueno,
la aparición, ¿no? De Francisco y Madero, ¿no? Y pues bueno, su propuesta, ¿no? De la aparición de partidos políticos, e incluso ahí vemos en la entrevista Kriman Díaz, ¿no? Esta idea de que pues bueno, se habla de una madurez social y de que pues bueno, puede haber una alternancia. Entonces, Francisco y Madero, pues bueno, va a tener, pues va a tomar directamente lo señalado en esta entrevista y pues va a proponer, ¿no? Una ley electoral que por primera vez, la ley electoral de 1911, por primera vez va a hablar de partidos políticos, ¿no? Pero pues bueno, tardarían realmente en llegar los partidos políticos y pues posteriormente la revolución lo que vemos es como pues los diferentes liderazgos se aglutinan a través de un partido único y que esto pues bueno impide la aparición realmente de partidos políticos competitivos. Seguían habiendo estos grupúsculos, ¿no? En diferentes zonas del país y pues estos a final de cuentas pues era difícil, ¿no? Que hicieran pues ahora sí que contrapeso o que realmente pudieran participar en las contiendas electorales. Una excepción fue el Partido Acción Nacional, a quien pues bueno se le denominó, ¿no? Como la competencia fiel, ¿no? Pues porque realmente pues no hacía un contrapeso, ¿no? Se conformaba con ganar lo que podía ganar, ¿no? Y de ahí en fuera pues bueno, ahí no había problema. Realmente es hasta pues este proceso liberalizador que tenemos desde el 77, hay quien apunta que puede ser con otras leyes electorales anteriores, pero bueno, en términos generales, acordamos que es a través del 77 que viene un proceso ahora sí de reconocimiento de los partidos políticos, de otorgarles prerrogativas, ¿no? Y de que pues estos pudieran poco a poco ir conquistando espacios legislativos o en el ejecutivo, ¿verdad? Locales o en el federal. Pero fíjense, ahí no hablamos realmente de condiciones para que los partidos políticos fueran democráticos en su interior, ¿no? Simplemente hablamos de prerrogativas que se les fueron dando a los partidos políticos para que estos pudieran ir forjándose y pues pudieran ir siendo parte de la contienda electoral, pero no hablábamos en términos generales de ninguna de las obligaciones que hemos apuntado anteriormente, ni tampoco de que se les pusiera en algún marco normativo constitucional o legal, pues alguna disposición que los obligara a ser democráticos o que sus candidaturas fueran elegidas democráticamente. Simplemente, pues bueno, se les dieron prerrogativas para que pudieran participar. Es por ello que la verdad es que esta conclusión, este análisis que hace Flavio Freidenberg, pues tiene sentido, ¿no? Porque los partidos políticos, bueno, pues a ellos lo que les empezó a importar, pues justamente fue ganar espacios, ganar curules, ganar la presidencia, ganar gobiernos locales, y en ningún sentido, pues bueno, se les obligó a ser democráticos. Ellos lo que querían era ganar. Y entonces, pues por eso es que pues, realmente no hablamos de procesos internos de selección, realmente no hablamos, ¿no? De control de los grupos de dirección, no hablamos de prácticas al interior democráticas, más bien los partidos políticos eran, ahora sí que una suerte de caja negra donde no sabíamos cómo se elegía a las candidaturas y también la ciudadanía que quería participar, pues no era muy claro, ¿verdad? Bueno, yo quiero participar políticamente al interior, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a ser candidato? Y fíjense, hasta la fecha sigue siendo, ¿no? El reclamo de muchos militantes. ¿En qué momento se eligieron, ¿no? Las candidaturas. ¿En qué momento sucedió esto? ¿Cómo se eligió aquello? ¿Cómo se transparenta el uso de estos recursos, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, si hablamos de que ha habido transformaciones, lo vamos a ver. Son 8:04. Me parece que vamos con buen tiempo y ahora sí ya vamos a entrar al tema de democracia interna respecto de algunos elementos de análisis. ¿Quieren seguir o quieren tomar los 10 minutos que les había prometido que podíamos llegar a tomarlos? Ustedes díganme, como gusten, ¿eh? Hay que tomar los 10 minutos, como vean. Benito, Benito, a ver, con la propuesta de Benito, ¿alguien más? Levanten su manita electrónica o abran su micrófono, como gusten.
A favor, dice Delfina. También. Ok, bien. Miren, son 8:06. ¿Les parece bien? 8:16. Aquí regresamos, ¿vale? ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces nos vemos en 10 minutos.
Ok, ¿me escuchan? Sí, maestro. Bueno, sí, Benito, muchas gracias. Ok, bueno, entonces continuamos con nuestro tema. Nos habíamos quedado en en el análisis, ¿no?, que presentaba Flavia Freidenberg respecto a los partidos políticos y su actitud al interior, ¿no?, respecto a la toma de decisiones y cómo, pues bueno, los partidos políticos no tuvieron realmente la necesidad de ser democráticos porque el propio devenir histórico no se los había exigido. No habían tenido necesidad los partidos políticos de tener estas prácticas al interior, porque pues bueno, la cuestión es que simplemente los partidos políticos, pues bueno, fueron cumpliendo la función de presentar sus candidaturas y ganar elecciones, ¿no? Ahora bien, lo que también apunta la propia Flavia Freidenberg es que durante mucho tiempo este tema no le importó a nadie. Las organizaciones de partidos eran vistas como cajas negras en las que podía ocurrir todo lo que uno se podría imaginar o simplemente no ocurrir nada. Y esto es que, pues simple y sencillamente, tal vez, pues eh, la forma en la que se elegían las candidaturas, pues bueno, era sabida por aquellos que, pues, estaban al interior, o incluso a veces tampoco es que fueran muy sabidas, ¿no? Había una camarilla que era la que sabía cuál era el método de elección, ellos decidían, y pues bueno, simplemente ahí ocurría o no ocurría nada, ¿no? Muchas veces los propios militantes desconocían cómo se habían seleccionado los candidatos o en qué momento se había eh, decidido esta situación. Bueno, sin embargo, pues bueno, ya lo que vemos es que, pues aunque se describiera o no se describiera esto, pues la verdad es que no había sido un tema de interés, ¿no? Es hasta las últimas décadas en las que empiezan a aparecer investigaciones en las que ahora sí se empieza a analizar la forma en la que funcionan las organizaciones partidistas al interior, ¿no? Esto primero en Europa y posteriormente ya tenemos estudios en América Latina. Flavia señala que a partir de 1990 hubo un cambio importante en los intereses de los investigadores latinoamericanistas, ya que siguiendo la tendencia de algunos partidos europeos, muchos partidos latinoamericanos reformaron sus prácticas con la pretensión de generar mayores niveles de transparencia y pluralismo interno. Así, dichos procesos llevaron a pensar en la importancia de la democracia interna. Pues es que veamos, ¿no? Esto tiene que ver con este devenir histórico de los partidos políticos. Los partidos políticos, como vimos, ¿no?, fueron cumpliendo diferentes funciones o fueron evolucionando a la par de las sociedades. Será después de las olas democráticas, ¿no?, o lo conocido como las olas democráticas, que habría, ¿no?, democracias que, bueno, pasarían, ¿no?, bueno, países que pasarían a ser democráticos, algunos se afianzarían, algunos no, incluso hablamos de regresiones democráticas, involuciones, ¿no? Pero la cuestión está en que en aquellas democracias donde sí se lograron afianzar, pues bueno, aquellas democracias que sí se lograron afianzar, pues los partidos políticos, pues ahora sí tuvieron que venir también a cumplir otras expectativas o tuvieron que venir a cumplir otras funciones sociales, como lo habíamos visto al inicio de esta ascensión. Y por lo tanto, los partidos políticos no se pudieron mantener, ¿no? Como esas cajas negras, tuvieron que ahora sí que adoptar prácticas democráticas que pues pudieran dar cuenta de la complejidad que estaba sucediendo en lo que hemos denominado como ambiente, ¿verdad? No podían ser antidemocráticos en un contexto democrático, no podían pasar a excluir cuando pues la propia sociedad estaba siendo cada vez más incluyente. No podían tener prácticas antidemocráticas participando en un contexto democrático de elecciones. No podían ser ajenos a la ingeniería que mencionábamos, ¿no?, de creación de órganos administrativos para crear o para realizar las elecciones, de autoridades jurisdiccionales para la división de querellas, de observar infracciones, ¿no?, procedimientos sancionadores o también ahora sí, de resolución de problemáticas, pero también de cuestiones o malas prácticas que incluso rozarían en cuestiones
de sanciones mayores, ¿no? Entonces, por lo tanto, es que los partidos políticos, al no poder ser ajenos a todo este contexto que se estaba dando, tenían que pasar a incorporar pues todas estas instituciones o todas estas prácticas al interior. Y por lo tanto, pues los partidos políticos tuvieron la necesidad de integrar a mayores grupos, de ser realmente más incluyentes, y con ello, pues bueno, les vino una oleada de reclamos, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver los problemas? Pues necesitamos un órgano interno de control, una contraloría o un órgano de dimisión de controversias. ¿Cómo vamos a elegir a nuestros candidatos? Bueno, necesitamos integrar, pues de menos, ¿no? Pues colocar, ¿no? En un marco interno, ¿no? Pues cuáles van a ser las reglas y también, bueno, quién las va a organizar, cómo las van a organizar. Fue necesario, pues bueno, organizar, ahora sí que tener presente, pues un órgano interno que realizara las elecciones. Y bueno, ¿y quién las va a calificar? Va a ser necesario. Y después, bueno, se dio un ensamblaje de estas situaciones internas con aspectos de nuestra democracia interna. Ven que en la actualidad incluso, ¿no? Ya hablamos de que el propio Instituto Nacional Electoral puede ayudar a los partidos políticos a organizar sus propias elecciones internas. Incluso también, pues vemos en la actualidad, bueno, vamos a llegar a ese punto, en la actualidad como los partidos políticos, bueno, los militantes de los partidos políticos también se pueden quejar de la vulneración de sus derechos políticos. Esto en algún momento no existió, ¿eh? Si era una cuestión de los partidos políticos, su vida es ajena y bueno, ahora sí que tienen el derecho de autodeterminación y por lo tanto no se puede opinar de lo que suceda ahí, no se puede calificar o plantear una resolución de otro tipo, ¿no? En otro escenario jurisdiccional o administrativo para darle solución a las problemáticas. Fue la evolución histórica la que llevó y la interpretación de lo que estaba sucediendo en el interior de los partidos políticos en el marco constitucional y legal que permitió que llegáramos a eso. Pero bueno, ya me estoy ahí adelantando. La cuestión está en que, pues, la realidad es que los partidos políticos sí eran ajenos, ¿no? A todo esto, a todas estas prácticas democráticas al interior, y pues bueno, fue necesario en algún punto que ellos cambiaran, que se transformaran si querían sobrevivir en una democracia. Ahora, respecto a los estudios, que es lo que nos señala Flavia Freidenberg, es que pues también no había muchos estudios respecto de qué sucedía en los partidos políticos. Era difícil saber, porque también los partidos políticos eran cerrados, no eran transparentes, eran muy opacos, y por lo tanto la información que se tenía de la vida interna podía venir tal vez de ciertos militantes que pudieran explicar cómo estaba organizado el partido político, cómo se tomaban las decisiones, quiénes participaban, quiénes no, cuáles eran los mecanismos, ¿no? Para participar, para ser candidato, demás, pero realmente era muy escaso. Algunos estudios empezaron en Europa y posteriormente este tipo de análisis se trasladó a Latinoamérica, ¿no? Donde empezó a existir este interés de qué está sucediendo en los partidos políticos al interior y sobre todo, qué tan democráticos son los partidos políticos. Esa fue la pregunta de investigación que detonó ahora sí este tema de la democracia interna de los partidos políticos, que ha sido abordado por ahora sí ya una cantidad más importante de estudiosos del tema. En este caso, por ejemplo, en Francisco Reveles en México se ha ocupado bastante de la UNAM, me parece que sí, este, es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se me está olvidando el nombre de mi escuela, fíjense, ¿no? Es lunes. Él se ha ocupado, ¿no? De esos estudios del interior de los partidos políticos, pero también Flavia Freidenberg, ella sí ya más en específico al tema de la democracia interna de los partidos. Pero bueno, la cuestión está en que, pues ya, ahora sí, con estos estudiosos de la democracia interna, pues bueno, vino una ola de interés por, pues bueno, no solo estudiarlo, sino también plantear de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia interna. ¿Qué es esto de la democracia interna? Fíjense, aquí les tomo algunas definiciones. Por favor, Delfino, ¿puedes leer el primer bullet? La primera definición. Sí, maestro, buenos días.
El concepto de la democracia interna no puede ser absoluto ni universal. A pesar de ello, es claro que cuando se habla de democracia interna en los partidos, esta hace referencia a quien ejerce el poder interior, cómo se tuvo acceso a ese poder y la forma en que el mismo se ejercita ante sus afiliados. En pocas palabras, se refiere fundamentalmente a las reglas del juego al interior del partido político. Navarro Méndez. Muchísimas gracias. Fíjense, en esta definición ya se plantean algunos, entra, dice, pues es que es complicado hablar de democracia interna de los partidos políticos, no es como muy sencillo. La realidad es que pues depende de diversos factores, eso es lo que apunta, ¿no? Navarro Méndez. Pero sí señala que cuando al menos hablamos de democracia interna de los partidos políticos, sí es necesario de menos plantear que tenemos que hablar de las reglas del juego al interior de los mismos. Esto es básicamente lo que está planteando cuando habla reglas del juego, a reglas del juego respecto de las candidaturas. Hay varios autores que cuando hablan de democracia interna se centran en específico en las candidaturas, pero como veremos, hay quien ha ido integrando otros aspectos a tomar en cuenta cuando hablamos de democracia interna de los partidos políticos. Así, bueno, tenemos otra definición. Gabriela, ¿me puedes ayudar, por favor, con la siguiente definición? Ajá, dije, ya aprendí su cámara, ya tiene que participar. Sí, cómo no. Muchas gracias. Dice, la democracia interna se plasma, pues, en la exigencia de que los partidos políticos rijan su organización y funcionamiento internos mediante reglas que permitan la participación de los afiliados en la gestión y control de los órganos de gobierno y, en suma, y esto es aquí relevante, mediante el reconocimiento de unos derechos y atribuciones a los afiliados en orden a conseguir esa participación en la formación de la voluntad del partido. Muchísimas gracias, Gabriela. Esta es una sentencia del Tribunal Constitucional Europeo, se dice del Tribunal Constitucional de España, ¿no? En la que, fíjense, va a plantear otros elementos diferentes a los de Navarro Méndez, porque ya no solo se va a quedar en las reglas del juego, aquí ya va a plantear y no solo la participación respecto de las candidaturas, ella va a plantear la participación en la organización y en el funcionamiento. Es decir, ya no solo se va a quedar en el planteamiento de las candidaturas, es en toda la organización y en el funcionamiento, pero también va a apuntar a algo importantísimo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos y atribuciones a los afiliados. Si van a participar en la organización, en el funcionamiento, y claro, están las candidaturas, en la postulación de candidaturas, se les deben de reconocer derechos. No es como cuestión de que, imagínense, en un estado democrático, y pues bueno, es que yo soy un partido político y aquí son mis reglas, es mi gente y yo sé cómo me organizo. No, 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 no. Lo que cualquier estado constitucional ha hecho es armonizar todas las instituciones o organizaciones a su interior respecto de la vida democrática. Y un ejemplo que no tiene que ver con este tema, pero sí es muy ilustrativo, que ustedes a lo mejor ya lo han visto, tiene que ver con los pueblos, comunidades indígenas. Se les respeta su autonomía, su autodeterminación, pero también se debe de armonizar respecto de, por así, el ideario democrático, ¿verdad? Entonces no es cuestión en esos casos de que, bueno, las mujeres no participan aquí no votan. No, vamos a ver la forma en la que puedan participar, ¿verdad? Y bueno, lo mismo sucede ahora sí en los partidos políticos. La cuestión no es de aquí, pues yo decido, porque soy diferente, porque soy especial, soy una organización distinta. No, 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 no. También es importante que se le reconozca a su militancia derechos y atribuciones. Y atribuciones tiene que ver con que pueda participar en la organización y en el funcionamiento. No solo unos cuantos. Y y fíjense, viene a dar con no solo cuestiones ahí de alguna parte, alguna función que cumpla el partido, sino que también con la propia y la misma dirigencia del partido político. No es cuestión de que el dirigente se va a quedar ahí 100 años, ¿verdad?
porque él hizo el partido. No, 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 también debe de participar ahí. Esto es lo importante, ¿no? Entonces aquí vemos cómo ya se va reconociendo que la posibilidad de participar en la vida interna del partido político, en sus decisiones y también de tener derechos. Esto resulta relevante porque los partidos políticos sí tienen justamente ya, fíjense, aquí es una resolución del Tribunal Constitucional de España, pero como veremos, en muchos países pues se toma ya en consideración que los partidos políticos tienen esta obligación de otorgarle derechos y atribuciones, ¿no? Cuando cumplen función a sus militantes. ¿Ok? Vamos a continuar con estas definiciones. Diario Benito, el que levante primero la mano. No la van a tener que leer toda, ¿no? Quien quiera leerla. Venga, Liari. Benito se quedó así con la mano arriba. Venga, por favor. La democracia interna es una obligación constitucional integrada por el conjunto de disposiciones normativas y medidas políticas, cuyo fin es el de garantizar dentro de un partido político la participación efectiva de todos aquellos que lo integran o en ocasiones del electorado en general en cuanto a la libertad de ingreso o salir de él, de participar votando y siendo votado en las elecciones periódicas para renovar a la dirigencia. En su revocación, participar de igual forma en los concursos para la designación de candidatos a puestos de elección popular, participar en la toma de decisiones trascendentales en las prácticas eventuales de democracia directa como el referéndum, plebiscito, revocación de mandato e iniciativa popular. Ser parte de alguna de las corrientes internas del partido sin represalia alguna. Tener pleno acceso a los órganos internos de justicia partidista, quienes deberán actuar en apego a los principios de honradez, certeza, imparcialidad, prontitud y en estricto cumplimiento de las garantías procesales y constitucionales, como la posibilidad de que dichos fallos sean verificados por el órgano de justicia externos al partido, tener pleno acceso a la información del partido de manera integral y rápida, incluyendo aquellas que versa sobre todos los recursos económicos que ingresa al partido y la forma en que son repartidos y gastados. Moscoso Muy bien. Sáenz. Muy bien, ahora fíjense esta definición que es muchísimo más robusta, vean cómo ya no nos plantea simplemente la cuestión de que los militantes tengan derechos, de que puedan participar en la vida interna de los partidos políticos, sino que realmente también se integren otros elementos o el partido político integre otros elementos que garanticen la participación de la militancia o de los afiliados. E incluso, pues bueno, ya nos habla de mecanismos de participación, ¿verdad? Porque ya no solo va a ser la participación respecto de los cargos, sino también en otros mecanismos para aquellos que tal vez no quieran ocupar algún cargo al interior del partido, ser un candidato, sino también participar simplemente de las decisiones. Vean, ahí ya habla de mecanismos de participación directa, ¿no? Pero bueno, también algo interesante tiene que ver con que el partido político debe de tener órganos, ¿verdad? Internos de justicia partidista. Y a su vez también se plantea ahí la idea de un debido proceso, ¿no? Donde también las resoluciones que se den al interior del partido político puedan ser revisadas por otro órgano administrativo o jurisdiccional que pues bueno, pueda darle certeza de que esa decisión pues realmente va a resguardar o va a garantizar los derechos de la militancia. Finalmente, pues vean, también plantea la idea de el acceso a la información del partido o cómo se están gastando los recursos económicos. Entonces, esta definición que ya es muchísimo más robusta nos habla de diferentes prácticas de instituciones, de una ingeniería, de una participación en diferentes grados del partido político. Adelante, Gabriela. Es que
precisamente aprovechando que se está citando a Moscoso Salas, encontré por aquí que tenía un artículo donde se refiere a que le pregunta a Sartori cuáles son los elementos que tienen que integrar a la democracia interna de los partidos una vez que vino a México Sartori. Y entonces él le dice que deben de tener dos componentes, uno sustancial y otro formal. El sustancial entendido al estilo de vida de un partido en el que sus integrantes se reconocen como vistos y tratados en iguales derechos y obligaciones. Y el otro, que es el sentido formal, que se refiere básicamente a las reglas del juego, quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas, los procedimientos, etcétera. Entonces, mi pregunta es la siguiente. No sería esta parte, me refiero más bien a la sustancial, en donde Sartori dice, bueno, pues sí, se tienen que reconocer todos iguales, pero en la práctica vemos que esto en realidad no es así, ¿no? Porque el funcionamiento de los partidos parte de una cúpula o de unos cuantos, no sé, en la práctica, quisiera a ver si puedo abundar en esto, en el que en realidad los liderazgos no son horizontales, son completamente verticales. No sé qué opinión le merezca esto. Gracias. Sí, no, gracias a ti, Gabriela. Muy importante lo que apuntas, porque justamente de ese artículo de Moscoso es donde saqué esta definición, que es la que encontré más robusta, porque al final de cuentas, mira, en cuestión en el debate, ahora sí que teórico, ¿no? De investigación, la realidad es que no están de acuerdo, no hay una definición en la que todo el mundo esté de acuerdo respecto de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia interna. Incluso, como veremos en un momento, la propia Flavia Freidenberg cambió su perspectiva respecto a qué elementos considerar para poder tener en cuenta que un partido político es más democrático o menos democrático. Ella cambia su postura con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, pues ahí nos plantea la dificultad justamente de poder comprender a los partidos políticos en su vida interna y sobre todo por algo que tú estás apuntando, que tienen que ver con que a lo mejor nosotros le vamos a poder poner ahora sí como un checklist, ¿no? A los partidos políticos. Cumples aquí, y es más, vamos a ver un índice que trata de hacer eso. Vamos a poner un checklist y si cumples, tienes palomita o tienes 4 puntitos, ¿no? O tienes un puntito y al final sacamos una puntuación y evaluamos qué tan democrático eres como partido político, ¿no? Incluso hay algunos estudios que pues han comparado, ¿no? A través de estos checklists, ¿no? Qué tan democráticos son los partidos políticos, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Haciendo este estudio. Pero la realidad, como tú señalas, ¿no? Es que los partidos políticos no dejan de ser no democráticos, siguen teniendo todas estas estructuras, incluso pese a que se les exija constitucional o legalmente, que cumplan a lo mejor con un órgano interno de justicia partidista, que integren prácticas, ¿no? Democráticas, o por ejemplo mecanismos de participación directa o indirecta, que tengan una oficina de transparencia, al interior y también al exterior, que tengan mecanismos de revocación de las diligencias, que los estatutos sean revisados por órganos, ¿no? Administrativos electorales, ¿no? Para verificar si, o que que se dé, por ejemplo, el momento de la diligencia de los partidos políticos, se revise si realmente esas diligencias fueron electas democráticamente. No dejamos de ver que los partidos políticos no dejan de no serlo, ¿no? No dejan atrás sus prácticas autoritarias. Eso realmente es un problema muy serio, ¿no? Porque, fíjense, hay un estudio, ahorita se me olvida el autor, ¿no? Que él hace un estudio del Partido Acción Nacional, ¿no? Y él plantea, el Partido Acción Nacional a partir del año 2000 integró estos cambios, ¿no? En sus estatutos. Plantea, ¿no? Cómo pues integra diferentes mecanismos para que pueda participar la militancia y sin embargo, en el proceso electoral, ¿no? De 2014, vemos una regresión muy fuerte, ¿no? Del partido a prácticas que hicieron caso omiso a todo ese marco de reglas que se habían establecido con anterioridad. Es más, hasta la fecha, pues lo que vemos de los partidos políticos es que respecto a ciertos grupos no dejan de ser excluyentes. Los partidos políticos no han dejado de excluir, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Ha tenido que ser a punta de sentencia
que se les ha llevado a que sean incluyentes respecto de la militancia en cuestión de género hacia las mujeres. Entonces, sí, efectivamente, Gabriela, adelante, por favor. Sí, esto, bueno, yo no conozco mucho el sistema de partidos estadounidense, pero me llama a pensar, entiendo que el financiamiento es privado en una parte importante. Entonces ahí parecería que con esta cuestión de las primarias, ¿no? En el que se postulan y participan y son votados, etcétera, podría estar el piso más parejo. Pero entonces, en un esfuerzo por comprender esto de manera comparada, ¿qué sería mejor? O sea, tener unos topes claros, definidos, bueno, y desiguales con las candidaturas independientes, como en México, o tener esa apertura del sistema norteamericano que pienso que debe de tener un peso importante a la hora de quienes llegan, ¿no? A la recta final para ser votados en las primarias. No sé cómo ve esta situación. Pues la verdad es que es una muy buena pregunta que me hace dudar y la verdad es que me haría estudiar qué está sucediendo realmente en Estados Unidos. La verdad es que no soy un experto y te estaría mintiendo, ¿no? Si te digo, ay, sí, comparadamente sería, no. La verdad es que te estaría mintiendo y me engañaría yo mismo, ¿no? Pero lo que sí creo que sí es importante que empecemos a hablar de la necesidad de cuáles son los elementos que deben integrar los partidos políticos para su funcionamiento interno. No pueden ser los partidos políticos en un contexto democrático antidemocráticos. Eso sí es lo que creo, ¿no? Los partidos políticos, sin duda alguna, tienen que ser democráticos, deben de ser incluyentes, deben así de entrada, ¿no? Cualquier marco constitucional que justamente haga efectivo derechos políticos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra constitución, ¿no? Que asegura derechos político-electorales, pues deben de ser acorde con los mismos, deben armonizarse con los mismos, no pueden ser los primeros que violentan los derechos políticos, por ejemplo, el derecho al voto pasivo, ¿no? Y con lo que todo eso implica, deben garantizarlo, deben ser acordes a esto. Eso es lo que yo sí creo, ¿no? Entonces, no pueden ser los primeros que violenten, los primeros que hagan a un lado, los primeros que no hagan justicia, ¿no? Creo que deben ser los que pongan el ejemplo. Y hacia allá es donde creo que se debe de dirigir. Por eso es que es interesante estos debates que ahorita vamos a ver de los planteamientos que teóricamente se considera deben de tener los partidos políticos cuando hablamos de democracia interna de los mismos. ¿Cómo ves, Gabriela? ¿Sí? Gracias. Les agradezco mucho que participen, así como Gabriela se animó, porque aquí no se trata solo de que Alexander se eche sus láminas, ¿no? Y ya ustedes después las revisan, ¿no? No, también es importante el debate, ¿no? También es importante que intercambiemos ideas y que pues a lo mejor no llegamos a una solución como tal, ¿no? Pero sí compartir ideas ayuda muchísimo y sobre todo porque esta es un habla, ¿no? La construimos todos. Bueno, vamos a continuar y ahora sí que veamos estas definiciones y lo que yo le planteaba a esta Gabriela, y es que, bueno, los partidos políticos, pues sí se ha hablado, ¿no? Ya de esta idea decía, vamos a hablar de democracia interna, ¿cuáles son los elementos que deben de cumplir, ¿no? O cuáles son los ejes que mínimamente no deben de estar en la mira de los partidos políticos para poder ser democráticos, ¿no? A su interior, ¿no? Y bueno, aquí decía yo de Flavia Freidenberg, porque ella plantea en un primer estudio, ¿no? Pues que los partidos políticos deben cumplir con exigencias, y ella decía multidimensionales, para poder alcanzar los niveles de democracia interna. Las dimensiones a tomar en cuenta, y ella señala, son las siguientes. Selección de candidatos a cargos de elección popular y autoridades partidistas. Yo les había señalado que hay muchos autores que cuando hablan de democracia interna se centran en este punto, en la selección de candidatos. Así han sido los primeros estudios, así en términos generales eran los primeros estudios, se centraban en la selección de candidatos. Pero justamente otros autores, como es el caso de la propia Freidenberg, vemos que dicen, no, hay que también observar otras dimensiones para considerar que son los partidos políticos
democráticos al interior, y entonces ella agrega, por ejemplo, estos otros dos ejes, el B y el C. El B, ¿cuál es? Participación de minorías y sectores sociales subrepresentados, mujeres, jóvenes, grupos étnicos, etcétera, en el proceso de toma de decisiones y en la programática del partido. Fíjense ahí cómo dice, no, es que también deben de participar otros sectores. Los partidos políticos no pueden ser solamente de un sector, como pueden ser los hombres nada más, ¿no? Deben integrar a otros grupos, o dice minorías, ¿no? Sectores sociales subrepresentados. C, rendición de cuentas de los candidatos, cargos públicos y autoridades del partido a la militancia. Entonces, fíjense, y no solo de los candidatos y los cargos públicos, sino también de las autoridades del partido hacia la militancia. Adelante, Gabriela. Ay, perdón, ya luego van a decir que no participé tanto, pero es que María Marván Laborde tiene un artículo de rendición de cuentas que es muy interesante, donde plantea que la rendición de cuentas, y de hecho cita al doctor Andreas Schedler del CIDE, lo vincula con el término de accountability. Y entonces ella precisa que la rendición de cuentas debe de sustentarse en 3 ejes, que son informar, justificar y sancionar. Y bueno, salvo la opinión que les merezca a los demás, creo que en la parte de la sanción tenemos deficiencias importantes, ¿no? Porque creo que sí está muy regulado la cuestión de la información y de la justificación, pero la de las sanciones como que se presta mucho a que sopesen los partidos políticos el costo-beneficio de incurrir en una acción que no es del todo legítima, por así decirlo. ¿Cómo ve? En transparentar realmente su información, ¿no? O sea, ahí vemos muchos partidos políticos que, por ejemplo, las páginas, ¿no? Que deben de estar siempre actualizadas, pueden estar desactualizadas, o es más, incluso cuando tienen un requerimiento respecto de transparencia, ¿no? En muchas ocasiones lo que hacen es, ay, me ocurrió esto, me ocurrió aquello. Fíjense, yo recuerdo, en alguna ocasión una solicitud de transparencia, ¿no? Donde, pues es que en esos días que entró esta solicitud de transparencia, hubo un arreglo, ¿no? De las instalaciones de la oficina de transparencia para poder dar un mejor uso, y pues por lo tanto estuvo suspendida la atención, ¿no? Respecto de todas las solicitudes, ¿no? Imagínense, ¿no? Bonita queja, no, pues es que estuvo cerrada porque la estoy remodelando, ¿no? Ahora sí que, perdón, ¿no? Por la expresión. ¿Y eso qué? ¿No? Tu deber es transparentar el uso de tus recursos. ¿A quién? A tu propia militancia, a la ciudadanía en general, a quien te lo pida, ¿no? Bajo el marco reglamentario oportuno para el caso. Y sí, fíjate, tienes razón en algo, porque puede suceder que realmente los partidos políticos, a lo mejor el costo-beneficio, ¿no? Si me van a sancionar con, ¿no? Así con una llamada de atención, ¿no? Y sigo siendo opaco, pues, lo sigo haciendo, ¿no? Ahora sí que no voy a cambiar porque pues, me digan, puntito malo, ¿verdad? Para el partido, ¿verdad? ¿No? Esta parte es importante, y es la que, fíjense, también es interesante advertir cómo ha sido también a punta de sentencia que ha tenido que cambiar esto. Vamos a ver adelante una jurisprudencia respecto de estos elementos, ¿no? Y cómo esta deviene en una solicitud, en 2 aspectos, ¿no? Una solicitud de transparencia de un militante, ¿no? Y una queja respecto de, pues bueno, cómo se dio el registro de la dirigencia ante, en ese entonces, el Instituto Federal Electoral. Y la solicitud era para cómo se daba, pues, se preguntó, ¿no? ¿Cuál era el mecanismo de selección, ¿no? De la dirigencia de tal partido, ¿no? En ese entonces, creo que el Verde Ecologista. Y entonces, pues el partido no respondió. Y entonces, lo que sucedió es que realmente la militancia no se enteró cuál fue, ahora sí que las fechas, el mecanismo, quiénes se presentaron, hubo candidaturas, quién votó, quién participó, nadie se enteró. Y tuvo que ser a punta de sentencias que, bueno, se ha tratado de llevar a los partidos políticos por este sendero de, oye, cuando hablamos de rendición de cuentas,
pues también es tu obligación realmente rendirlas, realmente transparentar, ¿no? Tu actuar interno. No solo se trata como que, ay, voy a transparentar lo que quiero o medio transparentar y lo que no, pues bueno, ahí lo sigo dejando, ¿no? Es importante realmente ser transparente, ¿no? Es lo importante. Muchísimas gracias, Gabriela. ¿Otro comentario respecto a eso? Yari, adelante, por favor. Bueno, sí tienen mucha razón mis compañeros y siento que por eso la gente también pierde ese interés, e incluso por la misma participación democrática, porque bueno, a mí sí me ha tocado participar en ya hace algunos años las elecciones, ¿no? Y veo que la gente va porque le van a pagar, incluso los representantes de partido, o sea, no tienen una idea, no los capacitan, no saben ni a lo que van, no saben cuáles son sus obligaciones, bueno, ni idea tienen ni de qué partido a veces van, nada más porque los mandan, llevan su hojita y ya. Pero hace algunos años, pues a lo mejor la gente lo que hacía era que solamente se informaba de la televisión, de los poquitos canales que había, ¿no? Pero ahorita ya con las redes sociales, principalmente los jóvenes son los que ya están más al pendiente. ¿Por qué? Porque no va a faltar que alguien los esté grabando y es más que nada, como usted comentaba, es transparentar porque al final de cuentas son recursos públicos, ¿no? Y tienen ellos que rendir ciertas cuentas, pero a mí sí me ha tocado ver no voy a decir de qué partidos, pero sí tratan como de hacerlos privados, ahora sí, los recursos y solamente transparentar lo que les conviene. Y a veces, pues, no hacen bien las cosas, ¿no? O sea, sí se dan cuenta ahí en fiscalización y todo eso, se dan cuenta lo que está mal y todavía se molestan muchas de las veces, pero siento que ya lo están viendo más como negocio, ¿no? Porque pues ahí entre ellos se reparten y no están viendo lo que ahorita nos está enseñando usted, ¿no? Que deben de tener ciertos ideales, que deben de cumplir, y es que así debería de ser, pero se está perdiendo más eso y ya lo están viendo únicamente como a ver en qué partido saco más dinero, ¿no? Y por eso también luego algunos se cambian de un partido a otro y así va. Entonces, creo que son temas muy importantes, pero a mi punto de vista falta concientizar a la gente desde la niñez. Me ha tocado participar en las actividades que organiza el INE en cuestión de los niños y si se promoviera más eso, yo creo que la gente tendría pues esa iniciativa, no tanto de que, ay, ¿qué me vas a dar? O cuánto vas a pagarme por mi voto, no, sino de realmente participar porque al final de cuentas muchos dicen, no me gusta la política, no es que nos guste, no, es que somos parte de un país, en este caso pues es democrático, entonces si se toman en cuenta las participaciones, pues yo creo que cambiarían muchísimo las cosas. Es todo, gracias. No, gracias a ti, Yari. Sí, es muy importante lo que señalas, porque, fíjense, también tiene que ver con los derechos político-electorales que tenemos, ¿verdad? Y cómo los ejercemos, y cómo también debemos de buscar que esto se garantice, ¿no? O sea, porque la realidad es que no sea letra muerta, sino que realmente en lo práctico, en la vida cotidiana, pues se garanticen realmente estos derechos. Si los partidos políticos tienen una función constitucional que se les ha establecido, ¿no? De realmente involucrar a la ciudadanía y se les ve como el mecanismo preferencial para que la ciudadanía pueda participar, pues deben de garantizarse esos derechos político-electorales. Y como señala esta Yari, pues realmente que los partidos políticos no sean solo de una camarilla, ¿no? Que pues está utilizando los recursos públicos, ¿no? Como partido cartel. Y fíjense, es una crítica que se ha hecho de los partidos políticos, ¿no? Como los partidos políticos pues han ido olvidando poco a poco esta parte de la militancia por la cuestión del financiamiento público que reciben y cómo ello ha derivado en vicios también. Pero bueno, hay que erradicarlos y buscar que pues justamente cumplan con el espíritu, ¿no? Con los principios democráticos que son invocados constantemente, no solo para las autoridades electorales, sino para todos los que están en el juego democrático. Entonces, esto es lo relevante. Muchísimas gracias por su participación. Son 8:58, nada más 2 minutitos.
seguimos con esto de las dimensiones porque quiero plantear algo para que nos sirva de puente a la siguiente clase. Fíjense, ahí entonces Flavia Freidenberg lo que planteaba era esta cuestión, ¿no? Estos tres ejes, ¿no? Que dices, se deben de cumplir deben de cumplir los partidos políticos para que, pues bueno, pueda considerarse que son democráticos: selección de candidaturas, participación de minorías y rendición de cuentas. Y en este sentido, pues ella advierte, ¿no? Que un partido alcanzaría altos niveles de democracia interna cuando se diera la presencia de los siguientes elementos: mecanismos de selección de candidatos, participación de los afiliados, activa influencia en la discusión, respeto hacia los derechos mínimos de los miembros, respeto al principio de mayoría, articulación adecuada, control efectivo, ¿no? Entonces, ella plantea que cuando se den estos niveles de democracia interna a través de estos elementos, pues bueno, estaríamos hablando de un partido democrático al interior. Ahora, lo que vamos a ver en las siguientes sesiones es que hay otros autores que también han planteado, pues bueno, cuáles son los ejes de la democracia interna de los partidos políticos y cuáles son los aspectos que permitirían comprender qué tan democrático es un partido político. Vamos a ver a Jaime Cárdenas, a Leonel Castillo, ¿no? Vamos a ver la definición conceptual de Flavia Freidenberg, pero ella se lleva un aspecto que es con el que quiero cerrar. Digo, vamos a regresar a este aspecto. Recuerden que la siguiente, bueno, ahorita mejor este aviso. Bueno, la cuestión está aquí, que algo importante a tomar en cuenta respecto a la democracia interna es que cuando se habla de estas dimensiones o estos ejes, se enfrenta, al menos en el análisis empírico, a una cuestión importante que tiene que ver con, bueno, yo voy a plantear cuáles son los ejes, ¿no?, que deben de cumplir los partidos políticos para considerarlos democráticos. Sin embargo, ahora sí aplica lo que había señalado Gabriela: qué tanta información poseo o qué tanto conozco realmente de la participación interna de los políticos, o cómo puedo hacerme de la información necesaria, ¿no?, para poder medir efectivamente, pues, estos ejes o estos indicadores de democracia interna de los partidos. Ahí hay un menudo problema, ¿no? Porque a lo mejor teóricamente sí digo, no, pues deben de tener estos mecanismos de participación, mecanismos de control, la posibilidad de que, pues, la diligencia sea vigilada, la transparencia, bla, bla, bla. Ajá, sí, y luego, ¿cómo lo mido? ¿Cómo tengo esos elementos de análisis? Eso es el problema, uno de los problemas de las ciencias sociales, ¿verdad? Que a lo mejor yo sí me planteo, ¿no? ¿Cuáles son mis indicadores? Ajá, sí, ¿y de dónde saco la información? Ese es un problema que ha cometido la academia al momento de estudiar a los partidos políticos. Entonces, ahí es donde se hace complicado, porque a lo mejor sí vamos a exigirle a los partidos, los vamos a medir, más o menos los vamos a medir, pero la realidad es que, bueno, realmente tenemos los instrumentos más adecuados. Eso sí es un problema que no se ha resuelto todavía, ¿no? Sobre todo por esta vida que siguen teniendo los partidos políticos, que es, pues, opaca. Bueno, lo que vamos a hacer ahora sí, al margen de ver estas dimensiones analíticas que se han tratado de desarrollar desde la academia, es que, pues, ahora sí que vamos a entrar ya no solo a estos aspectos, ¿no?, de análisis teóricos, sino que vamos a, ahora sí, a ver qué ha sucedido en nuestro contexto en la siguiente sesión. Vamos a analizar cuáles son los planteamientos de, pues bueno, de entrada el marco normativo de los partidos políticos, cómo tuvo que cambiarse a través de, pues, resoluciones, ¿no?, que fueron dando una interpretación diferente, ¿no? No diferente, mejor, perdón, es una palabra errónea lo que acabo de decir. Una interpretación que permitiera que los partidos políticos, ahora sí, fueran armonizados respecto de nuestro marco constitucional y legal, para que pudieran, ahora sí que, comprender prácticas, integrar prácticas democráticas a su interior. No fue casual que ahora sí que empezaran a defenderse los derechos político-electorales de la ciudadanía en los partidos políticos. Fue un largo andar. No fue sencillo que incorporaran todos estos elementos que vamos a ver, estas dimensiones de la democracia interna. Tuvo que haber, ahora sí que, un proceso a punta de sentencia en la mayoría de los casos para que los integrara. Y así es como, pues bueno, llegamos todavía a sentencias que aún hoy
pues hablan de estos problemas que se van a seguir presentando en los partidos políticos. Pero bueno, ahí nosotros haremos nuestro análisis de cómo estamos, ¿no? Si hemos avanzado o no hemos avanzado. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Ahora sí que ya vamos a llegar al punto jurisdiccional, ¿ok? Pues yo les agradezco muchísimo que se hayan conectado en este lunes casi de puente para algunos, ¿no? Porque pues ya estamos saboreando. Bueno, yo he comido mucho pan de muerto, pues estoy gordis, pero pues bueno, estos días que se vienen de más ajetreo, ¿verdad? Espero festejen su día en compañía de los que no están, de esto se trata nuestro festejo, ¿no? Pongan su altar, pequeño, grande, como sea, y pues bueno, tengan la oportunidad de compartir un poquito con ellos, de descansar, de ser posible, ¿no? Si es así, si no, pues bueno, les agradezco muchísimo, nos vemos el día jueves para continuar con este tema, y ahora sí que, pues que podamos concluir de manera, positiva. Les agradezco mucho, nos vemos, pásenla chévere, ¿va? Y no se vayan a tomar el tequila de altar, hasta que ya, bueno. Estén bien. Nos vemos. Gracias. Bye.